Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de Taekwondo, este podcast de prácticas internas y artes marciales. Bueno, así que estamos acá con Fede. Hola Fede. Hola Germán, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, ¿y cómo continuamos el día de hoy con nuestro podcast? Bueno, yo pensaba podemos cerrar un poco el tema del tuizo y hablar un poco de los principios que mencionamos la otra vez, pero no los enumeramos mucho y podemos hablar un poco sí, del principio y de los factores que son importantes para desarrollarlos. Bien. Y de Bueno, paso podrías contarnos un poquito más sobre tu experiencia con Lian de Hua. vamos a por ello entonces. Dale. Bueno, uno de los primeros principios que se me vienen a la mente en el Tui Show es en el Tui Show, el de adherencia, el de seguir, adherirse, Sí. San, Yan, que yo los vi en varios seminarios de Tui Show, los ve de distintas maneras, o sea que incluso esos principios, cada persona los interpretaba de manera distinta. Entonces, por ejemplo, había uno del estilo Wu que enseñaba un ejercicio que era así, te ponía un dedo así y él se movía y vos tenías que mantener la misma presión entre tu dorso de mano y el dedo. Entonces él movía los dedos y vos tenías que aprender a seguir con la misma presión. ¿Bien? ¿Estás hablando de qué principio? Adherencia. De adherencia. Eh, pero, por ejemplo, Liang de Hua practica eso como si no fuesen cosas separadas. El seguir y adherir son una misma cosa. Sí, yo diría lo mismo, estaba justo pensando en lo mismo. Estaba pensando qué difícil que es separar, seguir de Claro. adherir. Sí, Y, y seguir, adherir, escuchar. Y la manera en la que esto lo llevaba a cabo era a través de establecer una conexión con la persona. Establecer una conexión, que es, o sea, que se estudia aparte. O sea, más allá de hacer las maniobras, solo tocar y conectarse. Es algo que aparte vos seguro en el masaje lo tenés. O sea, cuando estás por fuera de la persona o cuando estás conectado con la persona. sí, sí. Lo interpretás, ¿no? O sea, lo Sí, que sí, sí, pasa. yo desde el punto de vista del masaje, sí. Y lo que pasa cuando estás parado, pues bueno, en el masaje una persona está acostada, es que cuando estás conectado es como si tu mente lo envolviese o hay una o lo penetra tu intención o hay algo permeable en donde ya no estás en la superficie, no estás solamente acá, sino que entraste como lo que a vos te permite seguro entrar en el masaje y seguir como por acá, ¿no? Te permite eso. Bueno, en el Tui Show sería lo mismo, porque vos podés hacer esa permeabilidad y llegar hasta el hombro, por ejemplo, o tomar toda la figura. En el mejor de los casos, llegar a tocar a los pies, al oponente, tocar la raíz, que es muy difícil. Ah, va, a mí me cuesta. Yo creo que esa es Entonces, la más difícil de todas. es el camino Pasarla, más largo. sí, pero pasar la parte media del cuerpo es más difícil. Sí. Como referencia, por ejemplo, había un maestro que se llama Nut, que yo no sé si será hawaiano o de qué país es, que era un tipo gigante que enseñaba un ejercicio en donde se ponían las dos manos así y uno le hacía fuerza a la mano del otro y el otro generaba una resistencia, ¿no? Natural. O sea, cuando te hacen fuerza así, tu cuerpo reacciona. La reacción, lo que nosotros tenemos que desarrollar, la escucha y el puente, era poder sentir el punto de tensión del otro, ¿no? Entonces, si empujo y la tensión, la resistencia la hice en el hombro o en el codo, yo lo siento, digo, ah, resistió acá. O sea, mi, la onda de choque que mandé me dio una señal que fue acá, una reacción. Y luego, sin esa presión, poder mantener un puente con la mente en ese espacio. Y esta es la clave, el puente del Shi, el puente de la forma de tu mente. Que la forma de tu mente ocupe tu volumen y el volumen del otro. Todo suena bastante místico, pero es básicamente incluir en el campo atencional sobrepasando el punto de contacto. Acá no está la cosa está
en los puntos estructurales, ¿no? En el hombro, en el codo, en su cintura o su centro, en donde se agarra para hacer fuerza, en sus piernas o en sus pies. Entonces es atravesar siempre el punto de contacto. Una vez que se establece esa conexión, va a suceder un natural, cuando yo ya estoy conectado va a haber un natural seguir y adherencia, que es como, no es algo que voy a pensar. Es más, la otra persona a veces queda adherida a mí, depende del volumen de apertura que yo tenga, o el otro, la persona puede quedar adherida a mí, entonces yo me muevo y la otra persona se mueve aunque no quiera. Esto es como así. Es como si fuese como una llave que se conecta, porque no siempre funciona. Esto lo vimos mucho en el encuentro último de tú y yo. Cuando vos tocas a una persona, la persona es como si tuviese una codificación energética. Suena muy abstracto, pero entonces vos vas aprendiendo a hacer esta sintonía y ahí conectás con la persona. Pero hay personas con las que al principio no podés conectar. Y lo que y esto es lo que experimentamos en el último encuentro de Twilio, de profesores de Twilio hace 2 domingos, y lo que sucedía es que recopilamos el feedback de todas las personas, de todos los profes, yo podía conectar con todos, por ejemplo, pero capaz porque ya los conocía también. Entonces Sí, hay es verdad, personas que eso te dan, cambia. ¿cómo? Claro, Es verdad, eso cambia un hay- montón todo. Sí. total, y hay personas que te dan un tono muy bajo y como incluso su actitud mental va a cambiar. Si te dan un tono muy bajo, vos tenés que ponerte como en la misma frecuencia de la otra persona, no puedes entrar a lo bruto. Y hay personas que al revés, que tienen un tono muy alto y vos tenés que ponerte en un tono similar. No significa ponerse rígido, sino entrar como en un tono similar, como si fuese vibrar en su misma frecuencia. Y desde ahí igualarte con él. Igualarte con él. Y ahí generar el puente donde el puente no es algo físico, es tu escucha que te permite conectar con el otro. Y cuando está trazado el puente, bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, los cambios que vos hagas en tu cuerpo, se van a ver reflejados en el otro. Yo conecté el puente, expando en mi interior y él va a sentir que flota. Conecté el puente, mantengo el puente, es decir, no me distraigo y hundo el chi en mí, o sea, bajo el centro de gravedad, por decirlo, y él va a sentir que pesa 1000 kilos, ¿no? Estas son como super, el super desarrollo, digamos, de la práctica del tuyo, que trasciende a las técnicas, aunque bueno, ahora vamos a ver que en el seminario de Lian hay ciertos trucos y técnicas y mañas y engaños Como que, todo. que, que- que hacen, y sí, porque es un arte, o sea, es agregar más elementos, no es, Sí. no es acortarnos solamente a la parte sensitiva y energética, no. Bueno, pero para, antes que empecemos más, antes que adelantemos más, todo eso que estuviste hablando es un poco, ya es más avanzado, ¿no? Porque al principio, cuando empezás con el Twizo, empezás con mucho desarrollo de escucha nada más. Simplemente la escucha, no podés hacer nada. O sea, en un momento estás escuchando y te empezás a dar cuenta de cosas, pero todavía no podés hacer nada. O sea, todo eso lleva un tiempo también, que podés escuchar y hacer al mismo tiempo que escuchás. Entonces son procesos Totalmente. largos. Sí, 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 es cierto. Y Porque también, necesitamos, pará, porque necesitamos desarrollar primero, necesitamos desarrollar son, que es soltar o hundir, ¿eh? O sea, o soltar, hundir, o sea, como dos cosas separadas, todos los procesos de son, y después necesitas lo que nombramos la última vez también es peng, que es la energía que se expande hacia afuera. Y a partir de ahí podés hablar de todo lo demás, porque si no te falta algo. y Sí. ding, Claro, y ding, claro, y todo eso desarrolla el Ding, que es el Ding es en sí mismo la escucha, ¿no? Es la capacidad de, sí, ¿cómo se traduce? Se traduce como percepción conocer. sensorial, o sí. Sí. Bueno, yo creo que en el ding está la clave de todo. En la escucha está la clave. Sí, pero son como Hace escalones hasta llegar ahí, ¿no? Porque son hasta como, llegar a. Sí, escalones espiralados porque sí, se es van verdad, es apoyando. Más, verdad, más porque- ding, más son. Claro. sí, vas y venís. Eh, Mira, yo te pregunto a vos, o sea, cuando, cuando tocas a alguien y querés escucharlo, ¿cómo haces?
Eso es difícil porque yo tengo esa práctica desde siempre, desde estar en el masaje. Entonces tengo como Bien, mis maneras yo simplemente escucho. es fácil, suena fácil, sí. Bueno, pero para eso es un montón, porque, o sea, si vos ya, esa es la clave, esto de yo simplemente escucho, me parece que es fundamental. Pero vos estás haciendo masaje, entonces, ¿no lo estás queriendo arreglar? No, cuando estoy haciendo un masaje, no, no lo estoy queriendo arreglar. Exacto. Lo mismo pasa en el Twitch Show. Vos no querés tirarlo al suelo, vos querés escuchar. Entonces tenés que sacar tu intención Ujú. de querer hacer algo porque tenés que escuchar, ¿o no? Sí, sí, suena coherente. O sea, hay una instancia primigenia en donde, uy, mirá la contractura que tengo, yo voy a hacer algo, voy a hacer, yo voy a hacer, todo ese yo voy a hacer, toda esta intención desaparece y necesitas, antes que nada, escuchar. Y yo creo que en eso se equiparan las prácticas de contacto en la escucha, en donde retirás todas tus ganas de hacer ansioso, ay, porque ya lo vi ahí, ya lo tengo, lo voy a hacer. No, primero escucho. No como una, o cuando me enfoco en escuchar, escucho. ¿Y qué sucede con la escucha cuando haces el masaje? Bueno, la escucha, por lo general cuando puedo escuchar más, la persona se abre mucho más también. Es automático, hay como una respuesta del cuerpo automático. De hecho, algunas personas se dan cuenta cuando estoy escuchando. Y es difícil de apagarlo también. Uno tiene un grado de escucha estándar que va avanzando con el tiempo. Con tu práctica, como tu escucha mínima es un poco mayor de la que tenías hace un tiempo atrás. Eso también ayuda un montón. Pero cuando me pongo así como a enfocar y a escuchar, el cuerpo de la persona tiene una reacción mucho más fuerte también. Es como un Bueno, potenciador. bueno, quédate ahí, ¿eh? Quédate en eso que dijiste. Durante años en Argentina hubieron encuentros de Twitch Show de forcejeo. ¡Ay! ¡Lo agarro, lo tiro! ¡Lo agarro, lo tiro! ¡Ah! Grappling mal hecho, mezcla con un sumo súper pésimo. Y esos forcejeos no había nunca escucha. O había una escucha muy pobre, muy pobre. Que es, bueno, si me empuja acá y yo ya estoy resistiendo demasiado, bueno, saco el hombro. No como una super reactividad. Si hubiese esa escucha que estás proponiendo, que se cultiva, todo hubiese sido distinto, porque lo que sucedió es que todos esos años que hubo encuentro de tuyo, no hubo ningún tipo de crecimiento en ninguna de las personas. Todos los años seguían igual, todos los años igual. Hace hace un año más o menos, empezaron a haber cambios cuantitativos fuertes. De hecho, en el último encuentro hubo un cambio cuantitativo en donde el feedback era clarísimo, que la gente estaba tipo, esto se abre a otra dimensión de la práctica que tiene que ver con eso de la escucha. O sea, retiro toda mi intención de querer tirarte al suelo y reventarte y quedar como un campeón y ganar una medalla de oro y escucho. Y tomarse un tiempo para eso, detenerse en eso, como si te estoy por hacer un masaje, pero Sí. no te quiero arreglar o no te quiero estropear, sería en el caso del arte marcial. Entonces, en esa escucha empezás a darte cuenta de que es posible esa conexión, ese puente, Ujú. ¿no? Cuando, o sea, se da la conexión con la escucha. Si no, yo estoy como por fuera forcejeando contra tu estructura, ¿no? Tanto si te quiero hacer una maniobra como si te quiero hacer una llave marcial. Sí. Entonces ya es otra predisposición. Así que como la puerta de entrada para los dos, para entrar a mi cuerpo, para entrar al otro, es la escucha. Bueno, Eh, yo, un momento, porque estabas diciendo algo, yo también lo noto en el masaje. Hay mucha gente que no tiene o sea, no tiene un grado de escucha en el masaje. No todos quieren escuchar en el masaje tampoco. ujú, Algunos ujú, solo quieren hacer técnicas y quitarte la contractura. Hay claro. esos trigger points que le llaman, como, ¿cómo se dice en castellano? ¿Hay algo así? Puntos gatillo. Puntos gatillos. Ah, ok. Eh, entonces hay gente que está metida en eso y te das cuenta, cambia mucho. Yo he trabajado con gente en el mismo, dentro del mismo cuarto, ¿no? Y te das cuenta quién está haciendo qué, porque el lenguaje corporal cambia todo, la respiración cambia.
¿no? Y porque también por lo general la persona que está recibiendo empieza también su respiración a cambiar. Y te das cuenta cuando está siendo invadida y cuando no, ¿no? Y yo creo que el punto es la escucha. La escucha es el catalizador de todo lo demás. No, no podés pasar a técnica sin la escucha. Técnica de secundaria. Y creo que Totalmente. en el tuizo también es súper evidente, ¿no? Porque cuando empezás a aplicar los principios básicos, te das cuenta que no podés forcejear mucho. No podés forcejear mucho si no estás receptivo. Cuando te pones receptivo, también cambia. La otra vez me pasó, le dije, bueno, empujá un poquito. Sí, apretame. Entonces me quedé pensando, a ver, bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Pero me quedé absorbiendo ese momento y la otra persona empezó a temblar. Porque estaba haciendo mucha fuerza, yo ni me di cuenta, por ejemplo. Porque es como que te empieza a pasar la fuerza y uno siente un poquito de resistencia, pero la fuerza es relativa. O sea, el esfuerzo es relativo. Yo no me daba cuenta del esfuerzo que estaba haciendo la otra persona para alcanzar ese punto. Y mientras iba pensando, yo quería probar cómo llegaba a tal lugar del cuerpo. Mientras lo estaba colgando en mi brazo. Es como, o sea, Total. Bueno, es que ahí está otra de las cosas, ¿no? En esa escucha, después está el xie jing, que es el recibir la fuerza. Y ujú. recibir la fuerza significa no, no hacer doble peso, que sería no chocar fuerza con fuerza, y no colapsar, o sea, no empujar y que haya una cosa así tipo colapso, ¿no? Las dos cosas son el reflejo de lucha y huida, ¿no? Cuando lucho fuerza con fuerza, estoy en resistencia, en bloqueo, y cuando estoy colapsado, yo creo que es hasta peor que bloqueo, cuando estoy tipo bailarín de danza contemporánea, que la mente se empieza a destrozar, ahí en ese colapso total de la estructura, que hay como un ceder pero vacío y una pérdida, digamos, pérdida de la estructura, del equilibrio y demás, ahí no hay un recibir la fuerza. Recibir la fuerza es como un poco lo que te pasó a vos, pero puede ser de muchas maneras, ¿no? Una de las formas es recibir la fuerza hundiendo, o sea, permitiendo que la fuerza decante sola en el pie. Y para eso, de- que baje el centro de gravedad, que los tejidos chorreen hacia abajo, junto con Tu la fuerza del propio, otro hacia la raíz. a través de tu ¿Cómo? propio cuerpo. A través del cuerpo. Y para eso es importante no colapsar ninguna articulación, porque si no la fuerza va a quedar estancada en las articulaciones. Las articulaciones van a estar abiertas en esto, y la fuerza pasa a través de ellas, no hacia ellas. La siguiente forma de recibir la fuerza es en el volumen, ¿no? Primero tienes una fuerza elástica que la puedes rebotar. Cuando recibiste la fuerza, todos los tejidos se estiraron, ¡puing! Y puedes rebotar así. Cuando la fuerza bajó y vos elevaste la coronilla y tenés dos direcciones, podés ser tenségrico y relajarte abriendo todo el cuerpo como un volumen, como un muñeco de aire. Entonces la fuerza ya no va a ser elástica, sino que va a ser neumática. Entonces ya la persona no necesariamente va a estar descargando la fuerza hacia los pies, sino que la fuerza va a estar siendo neutralizada en tu volumen. Es como si empujas mi mano y yo, o en mi muñeca mismo, yo tengo expansión y volumen, la fuerza no va a entrar a mi cuerpo porque va a estar siendo dispersada en una bola así que está liberando energía. Es más, hasta lo mostró solo con la palma, mirá. Yang, Liang y Nut y la vez pasada que vino lo mismo. Alguien le empuja la mano. Él está así y la fuerza entra. Si él hace son en la mano y se abre la mano, la misma mano está dispersando su fuerza para todos lados y la fuerza queda neutralizada. Después abre la muñeca y la mano, el codo y la mano. Y así va abriendo parte del cuerpo y queda como si no hay cero fuerza y él puede hacer fuerza. En ese caso, él puede hacer fuerza y no sentiría doble peso porque la fuerza del otro ya está neutralizada. Es como empujar a un nenito de 4 años. Así. Eh, y acá es donde también empieza una fase interesante del Tai Chi, que es la de Songding en un nivel más alto, ¿no? Donde el equilibrio central permite que ya no tengas que bajar la fuerza a la raíz y
y te presionan, por ejemplo, en un lugar y tu cuerpo no tiene equilibrio y vos sentís ciertas resistencias. Ah, mira, me tira el cuello, las rodillas, las piernas y las lumbares. Estoy apretándome a mí mismo, estoy resistiendo contra esa fuerza. Y cuando liberás esos puntos y dejas que, digamos, el volumen interno que ya cultivaste se reorganice, tu cuerpo busca una armonía dentro de esa presión y se mueve como una lámpara de lava, pero ya no necesariamente bajando la fuerza hacia la raíz. Y luego de eso, si la persona te cambia de dirección, ya tu cuerpo no está en armonía con respecto a esa fuerza. Así que tenés que permitir que tu cuerpo se reajuste, o sea, permitir una amplia movilidad interna, en la energía por lo menos del torso. Si usas todo el cuerpo, bien, pero en el volumen del torso puede ser neutralizada todas las fuerzas. Y en el masaje hay un principio similar. ¿En Ahora no me acuerdo serio? el nombre. Sí, una vez te lo nombré. Fulcrum o algo del espacio, viene de la osteopatía, ellos lo usan. Hay como una línea central elástica en el cuerpo y todo está unido a eso. Cuando hay algo, eso empieza a girar y naturalmente vuelve a su lugar. Si tenés un problema, no, y ahí tenés un problema. Pero es una característica física, no es solo así como mental o del tai chi propio o algo así. El cuerpo tiene esa habilidad de curvarse en sí mismo para generar espacios y luego de volver elásticamente. No, porque el cuerpo está sostenido por fascias, que son elásticas. Bueno, una descripción, ¿viste este principio de Tai Chi que dice, si una parte del cuerpo se mueve, todo se mueve? Sí, Una parte se mueve, todo se mueve. Liang usó un ejemplo para describir esto, decía, vos tenés muchas maneras de llegar a un lugar. Supongamos que yo tengo una Ferrari y la tengo estacionada ahí. La Ferrari puede llegar al obelisco porque la subió la grúa y la subió a un auto, esos que llevan autos, y ese auto viajó al obelisco, pero en ese caso la Ferrari llegó sin mover ningún engranaje. O puede activar toda la potencia de la Ferrari y usar todas las piezas y que llegue al obelisco. En ese caso se llama Tai Chi. En la primera, en la primera no usó todos los engranajes del cuerpo. En la segunda sí usó todo. Y este usar todo es que todo es móvil adentro del cuerpo y todo tiene permitido como acomodarse internamente, no así, no en colapso y estructura externa, sino que todo por dentro se permite una maleabilidad interna que haga la cosa. Ahora, vos seguramente sabrás, y por tu cuerpo y por el cuerpo de otras personas, que hay personas nosotros los seres humanos tenemos partes como cristalizadas, rígidas, que no se mueven y que quedaron como no participando de la cosa, sí. no participando del todo, o partes que están apagadas, como flácidas, tampoco participando del todo. Ujú, ¿No? ¿No pasa? sí. Sí, de hecho la flacidez también es un principio del masaje. ¿En Significa qué sentido? que viste que a veces tocas determinadas, por ejemplo, si dijéramos el pectoral, lo tocas y está como hueco, está como vacío, te podés meter. Sí, Y si tocas sí, el otro es como una piedra y no te podés meter. El que es como una sí. piedra y no te podés meter es la típica contractura que todos conocen. Pero cuando tocas un tejido y el tejido no pone resistencia alguna, significa que la contractura es tan profunda que está tironeando el tejido hacia adentro. Bueno, hay muchos, Ahí está. porque la otra parte que se está elevando para contraerse está tironeando, está estirando el tejido. Y eso, por ejemplo, se te haría difícil en el Tai Chi si no tenés una conciencia corporal, porque podés hacer mucho todavía. Pero si tenés un punto ciego, ¿no? Que decís, no tenés ni idea que tenés eso, y por lo general es cerca de articulaciones que pasa eso, entonces la energía no correría, colapsaría contra eso. Totalmente. Y es lo que pasa, es lo que pasa. Mira, yo no sabía esto y en mi marco, digamos, interno teórico, yo pensaba esto de que, viste que ante distintos traumas, golpes o traumatismo de cualquier tipo, o mismo traumas mentales, o sea, estrés, el cuerpo tiende a disiparlo, Ujú. tiende a disolverlo y resolverlo y volver a una homeostasis. Pero algunos no los puede disolver y el cuerpo se impregna de eso y eso queda grabado en forma de tensión así
o peor aún, en forma de colapso. Pero cuando Ujú. esa parte colapsa, el resto del cuerpo está compensándolo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. Y en esa compensación, lo que suele pasar es que la propia persona, en vez de reconocer el foco del trauma, reconoce el dolor, no en su origen, sino en las partes que compensaron y que ya están cansadísimas. No sé, el foco está en la quinta lumbar y me duele el dedo gordo del pie porque la rodilla compensa, porque el gemelo compensa, porque el tobillo compensa, pero y lo experimento el dolor en el dedo gordo porque es lo que está más haciendo sobreesfuerzo para compensar lo otro que está apagado. Bueno, eso es muy, Es muy, muy típico, ¿eh? Te duele una parte, pero no es el problema. En el masaje tengo eso mucho, mucho. De hecho, la gente me dice, lo estoy masajeando, trabajando, sí, todo inspirado. Y viene y me dice, ay, qué lindo, pero vos sabés que a mí me duele el otro lado, ¿no? ¿Sabés sí, cuántas sí, veces me dicen eso? Y le tengo que explicar, sí, sí, es porque está tirando acá, rotando allá, y por eso tenés inflamado, pero el problema está acá. claro. No, esto que vos decís me hizo shiatsu una vez mi amigo Pablo y le dije, no, a mí solamente acá, ¿eh? Le dije eso. Me dice, no, no, está bien, no entendés nada, déjame a mí. No, porque la gente Y le piensa, dije, ah, me duele el hombro, masajeame el hombro. Es como, no, no funciona así. Vas a estar toda la noche totalmente. masajeando el hombro y no va a cambiar. Bueno, y volviendo al tuyo, Sí. aparece un todo tocando el todo del otro. Y ahí está la conexión. No estoy solamente acá operando, es como con el masaje, no estoy operando solamente acá, estoy operando con el todo, pero mi todo está operando con el otro. Eso es ya un cultivo y un desarrollo en un sentido, ¿no? De trabajo más sutil, de trabajo también de cultivo de conciencia y de movilidad interna, ¿no? Obviamente. Claro, y todo eso Ahora, necesita un trabajo sí, propio súper grande, ¿no? Porque siempre parece como cada vez que explicamos eso, parece como una técnica, pero no es en sí mismo una técnica, es una habilidad que vas ganando. Ganás la habilidad de totalmente. escuchar, ganás la habilidad de moverte, ganás la habilidad de respirar libremente mientras escuchas, te moves. Es así, es como vas teniendo Sí, habilidad y pero habilidad. igual vos dijiste al principio que vos tenés una escucha base y después vas Sí, desarrollando más. la puedo incrementar la escucha, ¿Cómo? la incremento. Pero ¿cómo? No sé, la incremento. Como abro más los sentidos. Por ejemplo, se pueden abrir los tejidos. Viste que muchas veces, a veces alguien hace esto. Sí, Se abre la mano. Cuando abrís la mano empezás a abrir automáticamente fascias. Y la estimulación de abrir genera, es como una onda, genera la idea de abrir. Y vas abriendo más la espalda. Mientras más, alguien dijo una vez la palabra, estoy tratando de traducirla porque esto fue en inglés, am, transparente. Cada vez que te vuelves más transparente, entonces esa onda sigue más rápido, entra y sale más rápido, digamos, te cruza y sale más rápido. Yo qué sé, lo que pasa es mucho, se me abren los oídos, empiezo a oler más también, entonces empiezo a percibir mucho más los olores, la luz empiezo a percibirla más, la cabeza también por lo general se siente como que la cabeza empieza a moverse, todo el tejido de la cabeza. Son como señales de que estoy abriendo más mis sentidos. bueno, Pero, es idéntico, idéntico, así es el Tai Chi, es así. sí, sí, Así es bueno, yo en hago la tai chi, práctica del tuyo. ¿viste? Claro, Yo sí, sí, no pero quería lo decir mismo nada, que te pero... pasa en el masaje es eso. Y Sí, aparte, nada, es una descripción súper rica la que hiciste, o sea, súper, súper profunda, que habla de un trabajo muy profundo. Y ahora están los engaños, ¿no? O sea, también además de eso están los truquitos y engaños que decía Liang que hacía preguntas, o sea, que su cuerpo hace una acción para generar una reacción en el otro. Entonces, ninguna técnica es librada al azar. O sea, yo no digo, le voy a meter una técnica y lo voy a hacer. Sino que voy a hacer un movimiento como casual o sea, de hacer este círculo y me paso un poquito más para allá. O sea, me paso un poquito en esta dirección. Y la persona va a seguirme, pero es muy sutil. Y en ese seguirme se sí, desvió un poquito de acá. Entonces ya tengo para guiarlo para ese lado.
hago un poquito de algo y veo cómo reacciona el otro, porque si el otro reacciona contrarrestándome, es como lo que haces vos con los músculos, ¿no? Cuando el otro me responde con una respuesta rígida, yo tomo esa fuerza. Cuando Sí, el otro me responde con una respuesta blanda, yo ocupo ese espacio. Y empieza a pasar este diálogo de movimientos internos y de escucha. Y de la respuesta, además, que me da el otro. Por lo cual se vuelve un diálogo. Y diálogo, para mí, es la traducción correcta que debería corresponder al tuyo, más que empuje de manos. Es un diálogo, sí, es verdad, es verdad. De empuje hay cero. El que claro. empuja pierde. Sí, Bueno, si compartís el videíto este sí. de Liang de Hua, del seminario este último que dio, en una me hace, hacemos, y yo no sentía su estructura, o sea, yo no siento su estructura. Y le digo, che, es muy liviano esto, estaba muy suave. Y me dice, muy suave, pero estoy. Es decir, si nos movíamos y fluía, él estaba. En cuanto yo hacía algo, es como si él me estancara en la piel y no pudiese yo atravesar más. Tanto es así que mete IE, la técnica de separar, separa mi fuerza y me agarra la piel de acá y de acá, o sea, me agarra esta piel y me toca, con una parte de la mano me hace así, con la otra mano me hace así, y todo mi cuerpo se estiró así y se aplanó y bajó. O sea, la piel no me empujó, pero parece que me está haciendo una llave pesadísima. Y en un momento en el video creo que está la risa, que jugaba, estiraba, hacía esto con las manos, se estiraba, me planchaba en el suelo, me empezaba a parar, me volvía a hacer pesado. Me planchaba de nuevo, bajaba al centro de gravedad, se hacía pesado. Y yo digo, se siente muy liviano el toque, o sea, era esto, era como una caricia, era así. Siente muy liviano, pero no sé por qué en mi cuerpo yo lo siento pesado. Y todos allá en el fondo riéndose, como claro, pum, caigo de nuevo, caigo de nuevo. Y era un efecto de las prácticas energéticas de transparencia, esto que decías, ¿no? Sí. Donde Bueno, la pero fuerza se ahí transmite. mencionaste también esa técnica, porque el ser pesados es una técnica y es algo que el estilo Yang, por ejemplo, es conocido por ser pesados. Siempre hablamos, el Tai Chi es ligero, el Tai Chi esto, el Tai Chi lo otro, pero el oponente no es ligero cuando lo haces Tai Chi. Claro, O sea, el oponente claro. piensa que lo estás aplastando. Eso ocurre, sí. Me ha ocurrido a Sí. mí Bueno, y de eso, hecho, sí, eso es por Song Chen, ¿no? Que es la cualidad de hundir el chi. sí. ¿Cómo describiría Song Chen? La capacidad de hundir al Chi. Pero, viste que hay distintas, ponele, había un profesor del estilo de Chen Manqin, del estilo de Juan Shenxian, ¿no? Que hacía Pacuá también, que él decía que él usaba la metáfora de eh, una, una cascada de agua que baja a través mío. ¿Bien? No, Mm, primero una gota de miel. Una gota de miel, como miel que va bajando por el cuerpo y que me va acomodando hacia abajo. Luego aceite, luego agua y después aire. O sea que baja la energía con más facilidad. Otra es la sensación de que los huesos están arriba y que la carne se hace pesada y tira hacia abajo. Y genera esa diferenciación entre yin y yang. Luego la coronilla hacia arriba y el centro de gravedad abajo. Bueno, muchas formas de generar ese hacerse pesado. sí. Sí, pero ojo, porque eso yo lo conozco también de otras artes marciales y eso tiene un problema. Eso hace, o sea, si no sabes después hacer otras cosas, eso hace que realmente te hagas pesado. Porque empezás a caminar como, primero Hacer tenés la lento. sensación, pero después pesás un montón. Yo me he cruzado manos con gente que, vos lo ves, de hecho deforman el estómago hacia adelante. ¿Eh? Ah, O sea, he tenido cosas y no los movés, son como montañas. Sí, son pesados, pero claro. del plexo solar para abajo, todo lo que es arriba es diferente. ¿Es liviano? No es liviano, pero no está encajado, no está unido. Ah, Está como en una pelota, entonces se puede mover así, pero por lo general esa gente no caminan.
O sea, no Claro, hacen técnicas con pasos. claro, no Entonces, hacen tuyo a pie fijo en vez de a pie móvil o sí, combate en el lugar. entonces es mucho más Claro. fácil ganar esa fuerza de hacerse pesado, de bajar el chi al tantien, no el tantien la parte baja del cuerpo. Es fácil porque no te estás moviendo, no tenés que hacerlo girar, digamos, ¿no? Siempre se dice hacer girar a eso. No tenés que mover el cuerpo, no tenés que volver a subir y bajar. Yo creo que es, por ejemplo, lo que plantea Liang es un Sí, poco diferente, porque él no tiene eso de que se queda estancado. no, para nada, Él te sigue, para nada. Sí, sí, salta sí, si tiene que totalmente. saltar. Sí, un montón. Como- Sí, sí, por eso sí. Es es muy otro tipo ágil. de... Sí, sí, se le nota. Es otro tipo de bajar el chi. Yo lo desarrollé antes de hacer tai chi, yo había desarrollado un gran... Eso se llama enraizamiento también. Y yo había desarrollado un enraizamiento grande. O sea, a la gente le costaba... Yo pesaba 75 kilos y no me levantabas del piso, no me movías por nada. Ahora no tengo ese, por ejemplo, ahora no tengo ese agarre. No tengo ese agarre al piso porque aligeré un montón, pero tengo, ahora me moves así nomás, tuc, tuc, y peso mucho más. Pero, pero te vas conmigo. Claro. Es otra cualidad. Si me moves, te caes conmigo. O sea, te pegás a mí. No te Bueno, reboto si fuera. algo que decía Liang y que me parece que tiene sentido, que él decía, yo en Show estático, que le resulta raro, o sea, estar quieto Sí. haciendo Show, no soy bueno, decía. Yo soy bueno a pie móvil, que es más natural, porque a pie fijo es más fácil entrar en la lógica de resistencia. Claro, si Sí. no tengo que mover el pie porque hay una regla, pierdo una naturalidad de movimiento, pierdo una respuesta natural de lo lógico es desplazarse si me empujan, no quedarse ahí aguantando No, el, no, el- no. el- Claro. Va en contra y del eso, principio de no resistir. Porque en un exacto, entonces momento, si vos entras en resistir, podés entrar fácilmente en resistir sí, para sostener tu posición y no perder. claro, Entonces ahí se juega una que es contraproducente. es verdad. ¿Vos ya Eh, hiciste tu ISO fijo con diferentes estilos, con las reglas, o sea, sí, con las sí, estructuras de los otros estilos? sí, Porque yo hice sí, una sí, vez, ¿viste? muy ¿Cómo? variadas, muy Sí, variadas. sí. Yo hice la Budán una vez. La Budán fue la más rara, porque se paran como en una línea, a pie de atrás y adelante, y se super tuercen el cuerpo. Eso me pareció súper raro. Igual los que lo sabían hacer se movían bastante bien, pero me pareció como mecánica un poco rara, porque tener los dos pies en la misma línea y que esa línea justo la que está frente a tu oponente, hace que seas muy inestable para los costados. Sí, Pero sí, sí. también es Bueno, interesante. hay muchos modelos. Ponerle, ahora este fin de semana viene a la Argentina otro maestro, Gianfranco Pache, del estilo Chen. Chen, sí. Un estilo Chen particular igual. Y, y Apache él hace Chen, un como sabe. Pache es paz, significa Y paz. Apache, ¿verdad? Es Italiano. el apellido de él. Y el tuyo de él es particular, él tiene un desarrollo propio muy bueno. Y mi amigo, que además de ser como un grosso en ese estilo, mi amigo Augusto Cataño, que es un muy virtuoso en ese estilo, además ahora está haciendo Sansou, y siempre tuvo judo y eso, lucha, que tiene hasta tiene una ropita de lucha con un cinturón grande, es muy, muy loca. Pero Con una, como Sansou, la lucha china o qué? lucha china, sí, Ah, lucha. lucha china, Y ok. hacen con su tuyo a pie móvil siempre fue casi deportivo, ¿no? Como te agarro la pierna, te muevo el pie, te tiro la rodilla para el costado, mucha fluidez, es como casi un combate, solamente que no haya golpes de puño. Ujú. Se parecía un poco, no tanto a, ¿viste ese deporte yankee que tienen un casquito y tienen como unas Em, mallas? lucha greco-romana, ¿no es? Sí, Eso, creo que ¿no sí, es sí, creo que sí. greco-romano? Sí, Lucha. lucha le dicen, Sí. sí. Se parecía mucho a eso, el tuyo a pie móvil que hacía él. Pero sí, he hecho variedad
de prácticas de Twilio y nada, o sea, todas son válidas, todas cultivan algo y mi búsqueda particular está más en la práctica interna, ¿no? En el cultivo de las cualidades como de la escucha, las cualidades de conexión, las cualidades de esta permeabilidad y cómo se afecta la energía de uno al otro. Así que mi búsqueda está más orientada a ese lugar. Sí. Sí, está bien, también es un tema súper grande. No es, en realidad las técnicas no son tan complicadas. Hacer técnicas, yo también he hecho un poquito así de todo de lucha. O sea, no he hecho mucho, pero he hecho BJJ, lo comenté una vez, muy poco tiempo, yo que de 3 meses. He hecho judo también. Hiciste Chin Na, ¿no? Hiciste Chin Na No, Chin es en tu, parte de las artes marciales chinas, sí. O pero sea, dentro hice de técnicas Twilio. de palancas, sí. Palancas en Twilio hiciste. Si yo hice palancas en tuyo, no, y eso por lo general es Chin y cuando haces tuyo tratás de aplicar una. O sea, yo practico de esa Bueno, manera. Yo claro, claro, practico en el tuizo, si me da la opción, hago una palanca, sí. claro, Eso lo claro, practico bastante. Pero bueno, el tema de las palancas también es algo. El palancas no es algo que podés hacer porque querés. No, no es una técnica, no es como pegarle a alguien una piña recta. claro, Es, si tenés un brazo, te tiene a vos también. Si haces fuerza en el brazo, te estás palanqueando a vos mismo sobre el otro. O sea, es como tenés que hacerlo en un momento en el cual, ok, ahí la palanca me ayudó. Si no, te revolean, ¿viste? Una vez que hiciste una palanca y el otro le dolió, fuiste, porque te empieza a revolear para todos lados. Así que yo lo aplico en mi tuizo. Yo a veces estoy haciendo y si alguien se olvida el otro brazo, se lo palanqueo. Pero solo así, si se lo olvidó. Si no, no. ¿Y no te pasa haciendo Twilio con personas, con distintas personas? Es como si también en el Twilio, bueno, también te puede pasar en contacto con, con escucha, ¿no? Como si pudiese sentir distintas cualidades de la intención de la persona, poder sentir la intención de la persona, poder sentir el volumen que está ocupando su mente esa persona. Es como cuando te escuchan a vos y dicen, ah, me está escuchando. Porque el volumen de tu atención Sí, es como si intensificaste la presencia. ¿Te pasó esto? sí, 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 eso pasa. Y de hecho, como dijiste al principio, hay con algunas personas podés tener una escucha mucho más fácil y grande y con otras es más difícil. También me ha pasado que no escucho nada. O sea, me ha pasado así como que me pierdo así de, uy, ¿dónde estoy? También, o sea, me ha pasado lo opuesto. Me ha pasado que dije, te encontré la espalda y de repente, ¡pup!, salí. Cuando el otro se dio cuenta, ¿entendés? De que lo escuché, dijo, no, Claro. fuera. O sea, también me ha ocurrido eso. ¿Eh? Y me ocurre Está darme bueno. cuenta antes de la persona. No, porque antes que vos sepas que vas a reaccionar, ya tenés una decisión tomada. Y a veces captás ese momento, captás el momento de decir, ahí se viene un paso. Y ahí empieza. Y ahí tiraste una buena, ¿eh? Porque entonces es posible que la otra persona reconozca que está siendo escuchada y que Sí, te expulse. sí. Sí, escuchar Y al tiene que mi- ser sutil, ni siquiera tenés que querer escuchar. Porque si no, pero, y a la inversa pasa también. O sea, si vos querés escucharme y estamos en un trabajo cooperativo, pensá esta, ¿eh? Yo te puedo ayudar a eso. sí, O sea, claro, es como si bueno, te dejo entrar al sistema, mira, puedes chequear, sí, puedo asistirte con eso. O puedo bloquearte, ¿no? O sea, como de las dos maneras. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, también pasa en los trabajos, por ejemplo, al principio que estás más cooperativo, o sea, sin poner un poco de dificultad, ¿no? Al principio. Y las personas por lo general no saben cómo hacer este trabajo, están aprendiendo. Y entonces también está el que te pone resistencia, pero no te pone resistencia. Entonces, como se está moviendo y te das cuenta que su cuerpo está esquivándote. Pero Claro, la persona no siempre se da cuenta. Es es verdad. involuntario a veces, como hay algo Bueno, incómodo, me muevo. Sí, bueno, y ahí lo que estás, o sea, tu escucha está siendo consciente de algo que la otra persona no está siendo consciente.
Claro, pero de igual hay Bueno, una reacción. Igualmente el claro, cuerpo sí es consciente. sí, sí, sí. O sea, el Bueno, cuerpo lo estás molestando. esa búsqueda a mí me encanta, ese tipo de trabajo sutil me encanta. Sí, yo creo que Ah, es lo mira, más llamativo del Tai Chi. sí, algo que a mí me Hoy por hoy. ofendió, algo que a mí me ofendió hace 9 años, fue un maestro muy grosso de Europa que viene, da un seminario, eh, todos así asombrados, y él me dice, vos tenés muy buena escucha, me dice, vos podés ser muy bueno, tenés muy buena escucha. Y yo me sentí insultado, porque yo, porque yo quería que me diga, yo no sabía, no conocía estos principios y yo quería que me diga, sos muy fuerte, Claro. tenés mucha fuerza, no, tenés mucha escucha. Me parecía como que era como un insulto, ¿no? Pero al final, después de un tiempo entendí a qué iba la cosa. Sí. Bueno, y acá de nuevo dijiste otra cosa, cooperativo. Es fundamental, bueno, es fundamental en el arte marcial en general empezar a trabajar con niveles de cooperatividad, ¿no? Porque si no voy, agarro un cuchillo, lo cuchillo al otro. Entonces voy gradualmente, le doy una fuerza para que escuche o le doy una técnica, presento un puño para que más o menos entienda la dirección del golpe. La cooperatividad es algo clave. Sí, sí, y acá hay algo también importante, ¿no? Porque mucha gente no se imagina eso, porque por lo general se practica todo esto en un nivel como muy básico y no mucha gente sube el nivel de eso. Pero hay algo importante que es cuando practicas lo que consideramos hoy artes marciales internas, no te, no te conviene practicar no cooperativo, porque es un estilo de movimiento que afecta la parte interna del otro también. Y si no estás cooperando y te afecto porque te sorprendí, te puede Ah, te llegar a hace afectar pelota. el sistema sin que te des Claro, cuenta. Este es el peligro. sí, Puede ser que te pase y que no te des cuenta por años. Entonces después claro, tenés un problema que no tenés ni idea de dónde viene. Y no claro. es lo mismo, por ejemplo, si hiciéramos un deporte donde te pego y me pongo un guante y te quedas azul. Pero con el Y es deporte más pasa igual explícito. si usas guantes. Por ejemplo, el guante emula un golpe interno, muy bajo, de muy bajo nivel, pero esa blandura en el guante sacude tu cerebro muchas veces. Y eso sabemos hoy que Claro. boxeadores se le mueren, o sea, se terminan tontos, se le mueren neuronas por el tipo de golpe que frecuentemente están recibiendo, que no te estás, si no te noqueo, no parece como que te hice algo. No, Entonces, no, sí, totalmente. si lo Es que hay haces, demencia senil, Parkinson, deterioro prematuro del cerebro. En los boxeadores esto es algo conocido, sí. y eso no es porque se están pegando en la cabeza nada más, sino porque se están pegando con guantes. Que eso, lo blandito del guante emula esa penetración, es como hunde en tu Sí, cuerpo el golpe. Y por sí, sí, ejemplo, sí. antes el boxeo antiguo que no tenía guantes, no pasaba eso. De hecho, la técnica es increíble porque la técnica era completamente diferente. No Re se rotaba distinto. el puño, nada. O sea, el guante lo cambió todo. No se atacaba casi a la cabeza, porque atacar a la cabeza con puño limpio es absurdo. O Sí, sea, te sí, sí. Era lastimás. romperse la mano. Claro. Pero que puso el guante y se empezó a rotar la mano, se empezó a meter el cuerpo para robarle al guante esos centímetros. eh, Y sí, hay que tener ojo también qué tipo de elementos se utilizan para practicar, porque nos mal acostumbran. Hay mucha gente que hace artes marciales y usa guantes, ¿no? Porque dice, bueno, para no lastimarnos. Para no lastimarle no le pegues. Claro, Porque- es buena esa. pero Para es no mejor, no lastimarle, le no le pegues. pegues. No le pegues con guante para no lastimarlo, porque lo lastimás en un largo plazo. Claro, Y además te deforma completamente el estilo, ¿no? sí, sí, Porque sí, ahí sí. puedes hacer cualquier tontería con el brazo. Pero te Claro, sacás el guante y se te parten los huesos, porque no sabes cómo regular la fuerza. Y eso es algo que en el Tai Chi yo lo he visto. En el Tai Chi no está hablado, pero es innato en alguna de sus técnicas. Viste a que ver, cuando vos haces un... O sea, en el Tai Chi tenemos Peng, Lu, Chi, An o On, como se llame, depende la pronunciación. Tenemos esas cuatro técnicas que son fuerzas básicas. Peng dijimos que es la fuerza que se expande,
sí, Eh, Chi es la fuerza que triangula. sí, Lu es la fuerza que repele hacia atrás. sí, Y On o An es la fuerza que hunde. Pero sí, hunde. pero ese hundimiento también es un empujón en muchísimos casos. Y viste que cuando empujás, tenés que amortiguar tu propio empujón antes, antes que se hunda. Viste que si solo aplastás con las manos, no hundís. Para Ujú. hundir, tenés que abrir tus articulaciones y Sí, llenar ese espacio. Y eso es sí, como una amortiguación que se hace en el cuerpo, que es lo que claro, le genera al otro una salida de su eje hacia abajo, por eso tiene que dar un paso o caerse si no quiere dar el paso. ujú, Cada uno elige. Hay algunos que hasta saltan para no caerse ni dar el paso. sí, Eh, pero eso, cuando golpeás, por ejemplo, tenemos esa técnica típica, siempre aparece, por ejemplo, en la forma, en todas las formas, aparece al final de la primera parte, por lo general, que tenés un puño ascendente que golpea. sí, Ese puño es un on, claro, energéticamente hablando, porque no tenemos nada que nos estire y golpee. No hay eso en el Tai Chi. Hay solamente abajo y triangular. Todas las técnicas triangulan, todas las técnicas son chi. Si no triangulás, te perdés en el espacio. claro. O sea, no podés decir que chi es solo una técnica. Y de Igual hecho, hay un par de puños en el Tai Chi. sí, hay varios después. Está este, Sí, está el diagonal hacia abajo, está en diagonal hacia abajo, está está el el ascendente, ascendente sí, y está el descendente. y está este. Sí, eso, está el del lateral y está el descendente también. Ah, y está el descendente. Sí, sí, hay Así que varios, son sí, sí. cuatro, contamos cuatro ya, cuatro, cinco puños hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puños, sí. Van Lan Chui, que este Pan lo Lan usa un Chui. montón. Lo Sí, usa y decía, este es para pegar y para bloquear y para avanzar con el cuerpo. sí, Caerle con el ese puño yo creo que es el puño más típico que yo reconozco de las artes marciales chinas. En todos los ángulos. tradicionales. A veces es más como paralelo, a veces viene bien de arriba, a veces solo es un golpe de martillo, pero yo creo que ese tipo de golpes realmente es lo más típico, lo que yo me imagino cuando alguien me dice, yo hago kung fu, bueno, me imagino ese golpe. ¿Tú qué? Ese golpe. Ah, el golpe que tiene, que está en Tantuey. ¿Viste Tantuey? Tú, Sí, tú, bueno, tú. es parecidísimo, sí. Pero bueno, lo que decía es esto, tenés esa amortiguación propia del cuerpo al golpe. Y eso gana, eso es algo que tiene la gente que sabe golpear. El que sabe golpear no te golpea con su peso en el brazo, te mete el peso. Claro. Y eso hay que aprenderlo golpeando, lamentablemente. Bueno, están también los golpes de sistema, que le Sí, dicen ballistic, que hacen como un golpe, como si, dicen como martillando, como agarrando un martillo, sí, sí, agarras lo van y te sacudiendo, ¿eh? hacen, Pum, pum, y sí. vas, y vas haciendo la descarga, o sea, aprender a descargar la fuerza sin hacer como el golpe del boxeador. Básicamente desprograman el golpe del boxeador. Sí. Pegar Es que natural, te dicen, el golpe típico del boxeador es para el deporte, es para el boxeador. para el deporte. Porque si vos Claro, querés hacer de los que estamos hablando ahora, querés hacer solo algún boxeador arriba del ring, no llegás a ningún lado. claro, Porque el guante te va a chupar toda esa fuerza. Es como que una vez que note que lo estás tocando, pero no pasa nada, fuiste. Te va a boxear y claro, bailar. Cada claro, cosa es para su terreno. ¿Viste? También hay que tal saber cual. eso. Bueno, yo creo que ya tenemos bastante. Bueno, Pero estamos entonces. antes que cerremos, como Sí. siempre, em, contame un poco más, ¿cuándo es tu próximo encuentro de Tuizo en Argentina? El próximo encuentro tuyo y todos los próximos van a ser siempre el primer domingo de cada mes. Dale. Entonces, el primer domingo de mayo, en este caso, va a ser el próximo encuentro tuyo. Dale, pues está bueno, el trabajo que estás haciendo está bueno. Eso Sí, 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 sí. Es muy suena enriquecedor para todos. simple y obvio, pero no es así. Es No, como, hubo un muy buen feedback, un muy buen feedback. La gente realmente se fue muy contenta, agradeciendo y profesores de muchos años de práctica de Tai Chi muy contentos con lo que se está generando en ese grupo que nos nutrimos entre todos mutuamente, ¿no? Aprendemos ahí en la ronda. sí, por eso digo, no es algo
como obvio que en cualquier encuentro de tuyo vas a encontrar algo así. Es como dijiste antes, muchas veces solo se trata de forcejear y viene el maestro y te dice, hace menos fuerza. Y ya está, eso es todo el feedback que tenés. Es como, imagínate si no tenés todos estos principios de antes, no sabés a qué se refiere, ¿no? Es Totalmente. algo valioso también. Yo trato de hacerlo acá de vez en cuando, pero acá no hay mucho interés en eso, en el tuyo. Ya lo habrá en el Ya lo verás, futuro. ya lo verás, sí. Bueno, Bueno, entonces, muchas gracias, Germán. a vos, Fidor. Sí, Y hasta un próximo encuentro de Tecuan.